has dado ya. No voy a retroceder y siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Cántelo. Yo sé que Él me rescató, su sangre me redimió. Creeré, creeré. Mi pena Él las quitó y mi dolor lo sanó. Creeré, creeré. Todos juntos. Levantaré bandera, mi Señor resucitó, vive mi Salvador, vive mi Redentor, vive mi Salvador, vive mi Redentor. Él vive. Una vez más lo declaramos. Yo sé que Él me rescató, su sangre me redimió. Creeré, creeré. Mi pena Él las quitó, sí, sí, y mi dolor lo sanó. Creeré, creeré. Levantaré bandera, mi Señor resucitó, vive mi Salvador, vive mi Redentor, vive mi Salvador, vive mi Redentor. Tomas mis cargas, fuerzas me das. Espero tu reino venir, cantando para ti. Vive mi Salvador, vive mi Redentor, vive mi Salvador, vive mi Redentor, vive mi Salvador, vive mi Redentor, vive mi Salvador, vive mi Redentor. A tiempo, vive, vive mi Salvador, vive mi Redentor, vive mi Salvador, vive mi Redentor. Cristo vive, Él vive. A Él sea la gloria hoy y siempre. A su nombre sea la alabanza, el poder, la gloria. Ante Él nos rendimos. La victoria me has dado ya. No voy a retroceder y siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar.
Domingo, Día del Señor. Yo me alegraré con los que dicen, vamos a la casa del Señor. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales 7, 9 y 11 de la mañana. Reunión de mitad de semana virtual a las 7 de la noche. El tercer miércoles del mes nos reuniremos presencial a las 7 de la noche. Te esperamos. En el 2022 seguimos con La Palabra Dice de lunes a sábado en nuestro canal de YouTube, dirigida por el pastor Simón Bermúdez. Familia CBI Cartagena, consagremos juntos el 2022 al Señor. Del 10 al 15 de enero a las 5 de la mañana. Lunes, consagración personal. Martes, labores y estudios. Miércoles, finanzas y proyectos. Jueves, iglesia y ministerios. Viernes, familia. Y sábado, Espíritu Santo. Te esperamos. Bien, ánimo y conquista. Ese es el lema del año 2022. Pero estamos en el mes de enero, que es el mes de las primicias. Y a Dios le gusta lo primero, que nosotros le demos lo primero. Sabes que somos privilegiados y vamos a ser los primeros en ofrendar. Ese es un gran privilegio. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios, dice que honra al Señor con tus riquezas, que es lo que nosotros hemos hecho todo este tiempo, honrarlo con lo que Dios nos da. Pero también nos dice que con los primeros frutos de tus cosechas. O sea que el Señor, como estamos en el año del ánimo y conquista, nos está animando a que, además de que nosotros cumplamos con nuestra mayordomía, también con los primeros frutos, con lo que Él primero nos da. Entonces, pero hay una promesa, porque Dios siempre nos da una promesa. Dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dice, hay una promesa de que va a haber, digamos, la provisión en nuestra casa, en la despensa, en la nevera, en la mesa. Siempre va a haber la provisión de Dios. Es decir, que esta ofrenda y la primicia que nosotros vamos a dar este mes, eso va a marcar nuestros ingresos, va a marcar que Dios nos bendiga y que nada nos haga falta. Por eso, digamos, yo te invito a que tomes allí lo que has traído, esa primera ofrenda, tómala, porque realmente va a marcar cómo Dios te va a llevar en victoria para conquistar. Iglesia, qué bueno estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En este nuevo año, en esta primera reunión de miércoles, somos de alguna manera la primicia. Y qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes, empezando un nuevo año, un nuevo desafío, una nueva oportunidad que nos brinda el Señor para iniciar un camino, y un camino que seguramente va a ser de bendición. Te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y oremos para colocar este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos por este nuevo año, también por el año que acaba de terminar, Señor. Sabemos que tú tienes mejores cosas para nosotros en este nuevo camino, Señor. Confiamos en ti, dependemos de ti, Señor, y honramos tu nombre, Señor. Sabemos que durante todo el trayecto de este camino que estamos iniciando, tu cobertura va a estar con nosotros, tu presencia, tu gracia y tu favor irán con nosotros, Padre Santo. De manera que cuando atravesemos este camino y lleguemos al otro lado, podamos testificar de tu poder, Señor, de tu fidelidad, Señor, una vez más, porque tú eres fiel y nunca cambias, Padre Santo. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, que esta palabra que tú me has entregado para compartirle a mis hermanos sea de bendición, sea una palabra, Señor, que disponga corazones, que los sensibilice, que los exhorte, que les dé paz, que les dé consuelo y que los forme, Señor, para poder transitar por este nuevo camino que tú nos estás trazando, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, les pido por favor que me acompañen en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 al 10. Y la palabra del Señor dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia.
reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Qué maravilla esta palabra y que Dios añada bendición a ella. Bien, hermanos, estamos, como les decía, iniciando un nuevo año. Es una nueva oportunidad de vida que el Señor nos ha entregado y sabemos que en el transcurso de este año pasaremos por diferentes situaciones, unas difíciles, otras no tan difíciles, pero la tranquilidad que nos brinda el Señor es que en todo este camino Él siempre va a estar con nosotros. Pero para eso nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y precisamente la palabra que acabo de leer, o que acabamos de leer, nos marca 4 pautas que yo quisiera reflexionar sobre ellas y compartírselas en esta noche. 4 pautas que si nosotros las seguimos, muy seguramente al finalizar este camino, al finalizar el año, o como decía yo, al llegar al otro lado, podamos tener la tranquilidad y la felicidad y la alegría de que el Señor ha sido fiel una vez más con nosotros. Entonces, la primera pauta que quiero compartirles es la confianza. Y lo vemos en el versículo 5 de la cita que acabamos de leer. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confiar en el Señor de todo corazón es el concepto opuesto a dudar de Él. Y sabemos que hay una premisa. Aquí hay una premisa, y es que Dios es digno de confianza. Entonces, nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor. Nuestro camino siempre tiene que estar en manos de Dios. Nosotros debemos encomendar y entregar ese camino a Él. ¿Para qué? Para que Él nos dé toda su cobertura durante todo este año. Para que Él esté siempre ahí atento a qué nos está pasando, a ver cómo avanzamos, a ver cómo nos comportamos. De manera que las bendiciones de Él empiecen a fluir durante todo ese trasegar. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Desafortunadamente, mucha gente, muchos cristianos incluso, encomiendan el camino, encomiendan el nuevo año a otras cosas, le encomiendan a los astros, al horóscopo, en fin, a una cantidad de situaciones que se encuentran en el camino, y también se apoyan en la sabiduría de los amigos, el amigo, el familiar, en fin, pero nunca llegan a la palabra de Dios, que es la que tiene la verdad, que es la guía que nos va a marcar la ruta durante todo este año. Y a propósito de ruta, yo recuerdo, y seguramente me van a entender aquellos que han tenido o que tienen vehículos marca Chevrolet, esa marca tiene un dispositivo llamado Chevistar. Ese dispositivo que permite que con solo tocar un botón que está en la cabina del vehículo, nos comuniquemos con una central. Esa central nos informa cómo está el camino, si hay situaciones de derrumbe, si hay situaciones de bloqueo, si hay situaciones de lluvias, en fin, nos da un diagnóstico de cómo está la vía. Y aparte de eso, le monitorean a uno el camino, es decir, cada 10 minutos, cada media hora o cada 45 minutos, una hora, lo están llamando a uno para preguntarle cómo va el camino, cómo va el viaje. Y si en algún momento tú llegas a detenerte en el camino por más de 10 minutos, inmediatamente te llaman a ver qué ha pasado. ¿Para qué? Para ellos mandarte la ayuda, ya sea una ambulancia, ya sea una grúa, en fin, lo que tú estés necesitando. Eso, desde el punto de vista espiritual, es lo que hace Dios con nosotros. O sea, va dándonos cobertura durante todo el camino, va pendiente a todas las dificultades que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para llegar en nuestra ayuda. Entonces, hermanos, no apoyemos o no confiemos nuestro camino, nuestro nuevo año, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, no la confiemos en otra cosa diferente a la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, a estar atento a Dios. Esa es la primera pauta que yo quiero compartirles en esta noche. La segunda pauta se llama reconocimiento.
Y en el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y hay que reconocerlo, porque como les decía, es triste ver a mucha gente que va, camina y camina y camina y avanza, y resulta que cuando se da cuenta está en lo mismo. Vienen de años atrás haciendo las mismas cosas. Vienen de alguna manera, se están acomodando en una situación o en una zona de comodidad que no quieren salir de ella. ¿Por qué? Porque hace muchos años vienen haciendo lo mismo. Y esa permanencia en la misma situación, en la misma manera de comportarse, trae sus consecuencias. Y comenzamos entonces a quejarnos y muchas veces incluso a pelear con Dios porque creemos que Dios no está actuando en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Que cuando iniciamos un camino, cuando tomamos una decisión, cuando quisimos emprender algo, nosotros no lo entregamos a Dios, no lo reconocimos en medio de esa decisión que estábamos tomando. Por lo tanto, si Dios no se da por enterado de lo que tú estás haciendo, Él simplemente se aparta y espera que tú avances a ver qué va a pasar, pero siempre va a estar ahí en cobertura. Pero, les repito, nosotros debemos entregar y reconocer a Dios en nuestro camino. Es determinante estar siempre bajo su presencia, asegurándonos que lo estamos siguiendo a Él y que no estamos siguiendo a nuestras propias, la propia sabiduría, a nuestros caprichos, a nuestras emociones, a nuestros sentimentalismos. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomemos no van a estar de acuerdo con el propósito que tiene Dios para con nosotros, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero nosotros debemos estar dentro de ese propósito haciendo las cosas que Dios nos dice que debamos hacer. Entonces, el segundo punto, como les decía, reconocimiento. El tercer punto, o la tercera pauta recomendable para este nuevo año, para este camino que estamos empezando, se llama temor de Dios, el temor de Dios. A ver, quería antes referirme a una cita, cuando hablaba de la confianza, que está en Isaías 40:31, que dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando. O sea, y si confiamos en Él, Él siempre va a estar renovando nuestras fuerzas. Siempre va a estar renovando nuestras fuerzas. En el camino Él va a estar renovando nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros nos agotamos. Nuestras fuerzas se debilitan en el camino, ¿ya? Y el Señor está precisamente para eso, para reforzar y poder renovar nuestras fuerzas. Porque el entendimiento humano es limitado, es falible y es sujeto de error muchas veces, por lo tanto debe ser iluminado y debe ser guiado por la palabra de Dios. Entonces, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar por situaciones complicadas en el camino, pero igual el Señor siempre va a estar ahí con nosotros. O sea, nos va a fortalecer, va a hacer que nuestras fuerzas se restauren constantemente. A mí siempre me ha llamado la atención una frase que está escrita en un mural en el gimnasio donde yo asisto. Esa frase dice más o menos, no se hace fácil, sino que tú te haces más fuerte. Y es lo mismo que sucede en el camino, es lo mismo que sucede en la vida cristiana. O sea, vamos a tener dificultades y como dice la palabra, tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. En el camino vamos a pasar dificultades, circunstancias adversas y todo eso. Pero Dios va a permitir todo eso primero porque es un propósito. Y Dios lo que quiere es precisamente renovar nuestras fuerzas, fortalecernos, mejorar nuestro carácter. Y al final del día vamos a darnos cuenta de que todo lo que pasamos fue propósito de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras fuerzas se renovaran y para que nuestro carácter se formara. Entonces les decía que el segundo punto era reconocimiento. Isaías 30:21 dice que ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. O sea, durante el camino es posible que nosotros tendamos a desviarnos en cualquier momento, pero siempre el Espíritu Santo está ahí
diciéndonos en el oído, por aquí no te metas, por aquí no cojas, no hagas esto, sube acá, baja acá, en fin, guiándonos en todo momento. Como si tuviéramos un GPS que nos va guiando en el camino y no permite que nos desviemos, porque en el GPS, si se dan cuenta, cuando nos desviamos hacia un lado, enseguida hay una fulanita que nos dice ahí, error o doble en tal parte, a tantos metros doble acá y sigue acá. Nos va guiando. Eso es lo que hace el Señor. No permite que nosotros nos desviemos. También Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y nosotros hacemos planes. Muchas veces hacemos planes, y sobre todo para esta época, cuando se inicia el año. Voy a hacer esto, voy a ir acá, voy a ir allá, pero muchas veces no tenemos en cuenta al Señor. Y resulta que nosotros podemos inventar cualquier plan, podemos trazar cualquier plan, pero si no tiene la bendición, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque nuestros pasos los dirige el Señor. Amén. Y como les decía, el tercer punto, la tercera pauta para avanzar en este camino de bendición del año 2022 es el temor de Dios. Y quiero aclarar, el temor de Dios no es el miedo como tal que uno conoce, no, el temor de Dios es un temor respetuoso, un temor reverencial. Y en el versículo 7 y 8 de la cita que inicialmente leímos, habla precisamente del temor de Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y lo complemento con el Salmo 112 en su versículo 1 que dice, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Fíjense bien, el que haya deleite en sus mandamientos, más no en la recompensa, porque nosotros somos muy dados a decirle, Señor, bendíceme y yo hago tal cosa. O sea, debemos deleitarnos en los mandamientos, en la obediencia, en lo que Dios nos traza a nosotros, nos dice que hagamos para poder tener un camino expedito, un camino sin inconvenientes, y no pensar siempre en la recompensa. La recompensa es una consecuencia del comportamiento que mantengamos nosotros en el camino. Eso va a llegar, pero estemos enfocados precisamente en el que bendice. Y a muchos cristianos le ha ido mal precisamente por eso, porque se desvían del camino, porque no reconocen a Dios en sus caminos, no tienen el temor de Dios. Entonces, hermanos, les motivo a que mantengamos ese temor de Dios en medio del camino que vamos iniciando en este año. El Salmo 64, en su versículo 9, dice, la humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Nos dice el Señor, la humanidad entera sentirá temor. O sea, y si temes a Dios, te apartarás del mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo segundo es consecuencia de lo primero. ¿Ya? Si temes a Dios, te apartarás del mal. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros tememos a Dios, hacemos lo que Dios dice, que Dios ama al que lo ama. O sea, nosotros debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. O sea, nos ponemos de alguna manera, podría decirlo, en sintonía con Dios. Eso es parte del temor de Dios. Y eso traerá grandes bendiciones a nuestra vida, indudablemente. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. Aquí nos está diciendo Dios nuevamente, vuélvete a mí, regresa a mí, que aquí estoy para ayudarte. Amén. Y el cuarto punto, la cuarta pauta que contiene esta cita, esta porción de la palabra que estamos compartiendo, que estamos analizando, está en los versículos 9 y 10 y dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Llegamos a un punto en que no es fácil el tema de la honra. Muchas veces nos cuesta trabajo las primicias, el diezmo, las ofrendas, pero hermanos, yo quiero decirles que esta es una de las pautas más importantes para este camino que iniciamos. Mantengámonos cumplidos, mantengámonos, digamos, juiciosos con el tema de la mayordomía. La mayordomía, como frecuentemente nos lo recuerda nuestro pastor Simón, es importante.
O sea, y depende o sea, muchas cosas dependen de la mayordomía. Entonces, que sea uno de los propósitos principales para este año, ser disciplinado con el tema de la mayordomía. ¿Por qué? Porque la generosidad es la llave de la prosperidad. Y te quiero hacer una pregunta, a ti hermano que me ves allá en tu casa. ¿Cómo estuvieron tus finanzas personales y tu economía en el año inmediatamente anterior? Hazte esa pregunta internamente. ¿Y cómo describirías esa economía tuya? ¿La encasillarías como abundancia o escasez? O sea, hazte internamente esa pregunta y ahora hablamos. ¿Por qué? Porque todos queremos que Dios haga realidad en nuestra vida sus promesas, ¿ya? Y es muy importante y es muy agradable cuando dice que si tú honras al Señor, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Queremos las bendiciones y la prosperidad del versículo 10 que acabamos de leer, pero queremos saltarnos del versículo 9. Y te cuento, hermano, que así no es la cosa. Así no es la cosa. Porque las riquezas de este siglo son secundarias, son frágiles, son efímeras. Sin embargo, aún así, Dios bendice al que lo honra. Especialmente al que lo honra haciendo buen uso de esas bendiciones. Ese es el que Dios bendice. Ahora, en la palabra de Dios para nuestra vida, la prosperidad económica viene de honrar a Dios con lo que tengo, con todo lo que tengo, con todo lo que recibo, con todo lo que gano. Porque debemos ser conscientes de esto. Nada es nuestro. Nosotros somos unos simples administradores. Y debemos administrar bien los recursos que Dios nos entrega. ¿Para qué? Para que seamos de bendición. Porque nosotros recibimos también para bendecir. Recibimos bendiciones de Dios para bendecir. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de eso. Nada nos pertenece. Somos simples administradores. De manera que la honra, les repito, es uno de los temas principales que nosotros debemos desarrollar en este camino que vamos iniciando, en este camino del año 2022. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones de Dios. Y hacer como hacían los israelitas. Recuerden que los israelitas llevaban las primicias de su cosecha a Dios para reconocer que era el dueño de la tierra. Y estamos precisamente en un mes de primicia. Tenemos todo el mes de enero para entregar las primicias al Señor. Y pidámosle a Dios que nos provea para nosotros poder cumplir con este mandato de las primicias. Los israelitas hacían eso y eran bendecidos en gran manera, porque todo es de Él, todo viene de Él. Y en la medida en que nosotros lo honremos, Dios abrirá caminos para derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, regresemos a la pregunta que te hice al principio. Si en esa pregunta tú respondiste que tu economía no estuvo bien, ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo estuvieron tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias en el año inmediatamente anterior? ¿Por qué? Porque de la respuesta que tú tengas, si fue abundancia o escasez, si estuvieron bien o estuvieron mal, depende de lo que tienes que hacer en este año nuevo de 2022, en este nuevo camino. Si estuvieron mal, revisa cómo estuvieron esas ofrendas. ¿Por qué? Porque tienes que corregir el camino. Tienes que comprometerte más con el Señor en el tema de la honra, en el tema de las primicias, de las ofrendas, de los diezmos. Y si estuvo bien, y gloria a Dios que estuvo bien, pues mantener y en lo posible mejorar todavía ese compromiso con Dios para este año. Pero les repito, hermanos, la honra es importante, la honra es determinante para que tu bendición fluya. De manera, hermanos, que con esas 4 pautas, yo creo que podemos transitar este camino. Cumpliendo con esas 4 pautas, al final del camino, cuando crucemos al otro lado, el Señor nos ha bendecido, porque hemos sido fieles con lo que Él nos ha pedido, con el mandato que nos ha hecho Él. Cumplamos con esto, confiemos en Dios, reconozcámoslo, temámosle, tengamos siempre presente el temor de Dios y lo más importante, honra, la honra al Señor. De manera que este es el mensaje que yo quiero transmitirle en esta noche y perseverar en el Señor, porque nosotros muchas veces nos debilitamos y nos alejamos un poco a Dios. Entonces es el tiempo de empezar de cero. Pronto aquellas cosas que no pudimos hacer, no pudimos terminar, retomarlas y entregarlas al Señor para que el Señor con su ayuda podamos sacarlas adelante.
Y la respuesta de cómo empezar de cero es precisamente fijar la mirada en Dios. Si nosotros tenemos la mirada puesta en Dios, Él nos va a bendecir. Tenemos que volver a Él. Si nos hemos alejado de Dios, tenemos que volver a Él, porque Él nos está esperando. Él está esperando que nosotros lo busquemos y que recorramos este camino de su mano. Cuando Jesús llega a tu corazón, quiero decirte en esta noche, eres nueva criatura, tienes un nuevo comienzo y hay borrón y cuenta nueva, un término que últimamente se está escuchando mucho en la calle, borrón y cuenta nueva, nuevo comienzo. El Señor está haciendo mejores cosas para ti y para mí. Por eso, hermano, no descuidemos estas 4 pautas, y perseveremos en el Señor. Y para finalizar, quiero dejarte 2 citas que tienen que ver con la perseverancia. La una está en Hebreos capítulo 10, versículo 36, y dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y la otra está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 5. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos, que tengan un año bendecido, y les recuerdo y les repito, estas 4 pautas son la clave para la bendición, para que tu camino en este año sea un camino de bendición. Padre, te damos las gracias por esta palabra que sabemos que nos ha despertado, Señor, y ha hecho rema en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Sabemos que tú eres fiel, Padre Santo. Sabemos que tus promesas se cumplen en el sí y en el amén, Señor. Padre, en esta noche, Señor, nos comprometemos contigo a cumplir estas 4 pautas que hemos aprendido a través de tu palabra, Señor, para que el camino sea expedito, para que tu cobertura esté durante todo este año sobre nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía, sobre todas nuestras cosas, Señor. Colocamos delante de ti nuestros proyectos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacarlos adelante, Padre Santo. Quita lo que tengas que quitar y trae renuevo a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el camino en todo momento, Padre Santo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor, y tu amor es inmerecido, pero es un amor que siempre está con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Feliz noche. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos dar